mucho, la verdad, verlos. Y Anderson también está por ahí, ¿cierto? Sí, por acá estoy. Bueno, Anderson, Acá. bueno, qué bueno que estén todos allí. Bien, voy entonces a compartir en esta noche. Y bueno, como bien se compartió en el grupo, el tema esta noche se llama salir de lo ordinario o del ordinario a lo extraordinario. Pienso que es un reto, es un desafío. Me gusta muchísimo cuando hace ese paralelo o ese comparativo entre lo ordinario y lo extraordinario. Pienso que mm, durante mucho tiempo yo utilicé cosas muy ordinarias. Yo recuerdo que siendo muy niño mi papá siempre me decía que usted con 100.000 pesos se podía comprar hasta 3 y 4 pares de zapatos. Él decía que comprar, o sea, que si usted compraba un par de zapatos que le valían 100.000 pesos, pues que de pronto le duraba muchísimo, pero que en la medida que iba pasando el tiempo, esos zapatos iban a empezar a oler mal porque pues nunca se va a cambiar, ¿cierto? Decía él. Entonces usted me decía, ¿usted qué gana con unos zapatos de 100.000 pesos? Y de pronto los tuvo 4 meses con ola a pecueca, decía él. Digamos, usted con 3 o 4 pares de zapatos de 20.000 o 25.000 pesos, pues en este caso, si son de 100.000, 4 de 25.000, pues usted cambia todos los días, lo combina con la ropa y así los zapaticos le van a durar un poquito más. Y verdad, durante mucho tiempo estuve viviendo ese proceso del ordinario, así fuera variedad, pero ordinario. Y cuando tuve la oportunidad, ya después de los 18 años que tuve la oportunidad pues, de empezar a trabajar y todo ese tema, ya empecé a comprarme zapaticos un poco más finitos, ¿cierto? Y aunque no tenía mucha variedad, ¿cierto? Me gustaron más los finitos. Y vi que me gustaban más, me sentía más cómodo, no sé, me sentía más seguro porque a veces cuando me compraba zapaticos sencillitos, por ejemplo, eh, a los 15 días o 20 días se me despegaban, o se me torcían, o se me colocaban mal. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó eso, pero yo tenía zapatos que uno andaba y por ejemplo como caminando torcido, ¿cierto? Y bueno, y se me dañaban mucho más fácil. Ahora, con esto no estoy diciendo pues de que si usted utiliza zapaticos más favorables, no hay problema, o sea, pero eso fue lo que me pasó a mí, es decir, le estoy contando mi experiencia. Y cada vez que miro esta frase sobre lo ordinario y lo extraordinario, me acuerdo de que en algún momento tuve ese proceso de comprarse en sí cosas sencillas porque pues no tenía los medios y tampoco pues podía exigirle a mi papá. Y cuando empecé a comprar ya otras cosas de pronto un poquito más finitas, yo sentí la diferencia. Entonces, a veces el cristianismo nuestro se puede convertir en un cristianismo muy ordinario, ¿verdad? Muy sencillo, muy básico, y nos olvidamos de que Dios quiere llevarnos una vida extraordinaria, una vida diferente. Y no estoy hablando propiamente de lo económico, estoy hablando de esa dimensión espiritual en la que Dios quiere llevarnos. Podemos vivir un cristianismo light, podemos vivir un cristianismo muy superficial, podemos vivir un cristianismo de cada 8 días en la iglesia, de estar con mis amigos cristianos, de leer la Biblia de vez en cuando, pero dejaremos realmente de disfrutar lo excelente, lo extraordinario y esas cosas que van más allá de lo natural, ¿cierto? Alguien decía que una cosa es vivir en la vida natural, pero otra cosa es vivir en la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es otro nivel, es una vida natural, pero acelerada hacia otro nivel, ¿sí? Ya una vida quizás diferente. Y yo creo que Dios quiere hacer de nosotros jóvenes extraordinarios, jóvenes con capacidades elevadas, con una llenura del Espíritu Santo mayor. Y vamos a ver un poquitico entonces, y quiero retarles a salir de esa vida ordinaria, esa vida pasiva, esa vida sencilla, esa vida donde quizás nos hemos envuelto muchos de nosotros a vivir una vida muy básica, un cristianismo muy light, muy sencillo, a que podamos realmente proyectarnos a una vida un poco más acelerada en Dios, una vida de éxito, ¿cierto? Y cuando hablo de éxito no estoy hablando de lo económico, cuando hablo de éxito es aquellos jóvenes que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y al vivir en esa voluntad de Dios logran alcanzar en Dios muchas cosas. Y repito, no solamente es lo económico, sino también esa tranquilidad, esa paz, que esas decisiones que tomamos realmente nos llenen y saber de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera correcta. Entonces hablemos un poquitico acerca de Daniel. Y miremos lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Es un texto muy conocido. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero me gusta mucho lo que dice la nueva traducción viviente.
dice la escritura, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Para Daniel era muy importante, sin lugar a duda, hacer la voluntad de Dios. Analicemos un poquitico el contexto de Daniel. Miremos por un momento el contexto en el que de pronto se encontraba Daniel, ¿cierto? Daniel no estaba disfrutando de una tierra prometida, hablando pues del lugar donde él estaba en Babilonia, ¿cierto? Tampoco era para él un momento de gloria y de bendición. De hecho, Daniel estaba allí como un esclavo. Lo habían sacado de su tierra, del lugar donde estaba con sus padres, y lo habían llevado a Babilonia, a una nación de esclavitud, ¿cierto? Entonces él no está disfrutando de muchas bendiciones, al contrario, ¿cierto? Lo habían llevado cautivo a un lugar desconocido. En este caso, como les digo, es Babilonia. Entonces lo encontramos viviendo en libertad. Estaba en una nación que no conocía, en una lengua extraña que no conocía, donde debía aprender a adaptarse a una nueva cultura de ese pueblo, e incluso era un pueblo pagano. Es evidente que el joven Daniel tenía todas las circunstancias en contra de su vida, pero aún así determinó en su corazón ser diferente y no contaminarse con nada de lo que sabía que lo llevaría a contristar a Dios. Daniel había sido un joven que había sido formado con principios, ¿cierto? Él tenía principios, él tenía bases sobre la existencia de Dios. Por lo tanto, llevarlo esclavo a una nación totalmente idólatra no era fácil para él vivir y tener que someterse incluso a estas circunstancias. No era fácil quizás mantener su integridad en su corazón ante esa situación, y no era fácil tal vez encontrar personas incluso a su alrededor que pensaran como él, pero Daniel lo asumió, asumió ese reto, asumió ese compromiso, y aunque la condición en la que él estaba a su alrededor tal vez lo podría llevar a vivir una vida ordinaria, él siempre tuvo en su mente el ser un joven extraordinario, una persona diferente, ¿sí? De hecho, la Biblia dice en Daniel capítulo 1, verso 20, que en algún momento él tuvo la oportunidad de ser comparados con otros jóvenes, con otras personas. Y dice la Biblia en el verso 20, lo voy a leer, dice que en medio de esas comparaciones, en medio de ese reto, de ese desafío, dice el verso 20, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicios equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Es decir, en algún momento Daniel se enfrentó a situaciones en las que empezó a ser comparados con otros jóvenes, y dice la Biblia que el rey vio en él una capacidad. Y no fue una capacidad sencilla, superficial, ¿cierto? O una pequeña diferencia. Dice la Biblia que el rey en ese tiempo lo vio 10 veces mejor a Daniel. Y todo se debió a una determinación, una actitud desde su corazón de ser diferente. Muchos jóvenes en este tiempo han querido pretender ser diferentes, pero finalmente se han convertido en personas iguales a los del mundo, al sistema. Y le decían estos días a los líderes y también en el culto que esta pandemia definitivamente ha mostrado en el corazón de lo que había realmente en muchos jóvenes. Esta pandemia ha sacado a florecer, o ha permitido evidenciar lo que realmente hay en el corazón de muchos muchachos. Y desafortunadamente en el corazón de muchos muchachos en esta época se vio rebeldía, se vio desinterés, se vio una desconexión, se vio una pereza. Entonces, aunque mostraban ser jóvenes aparentemente muy conectados, realmente empezó a florecer de que estaban desconectados. Mostraron que eran jóvenes extraordinarios, pero no. Sencillamente, hablándolo espiritualmente, vivían una vida muy ordinaria. Podían vivir de apariencia esa vida extraordinaria, metidos, consagrados, pero no, definitivamente la situación sacó lo que realmente había en el corazón de ellos. Entonces, Daniel eh, fue una persona que marcó la diferencia, fue una persona diferente, fue una persona que asumió los retos de la cultura, y a pesar de que no era de Babilonia,
no se conformó a seguir viviendo como los babilonios, sino que decidió en su corazón y de acuerdo a sus principios vivir una vida extraordinaria. El conocido príncipe de los predicadores Charles Spurgeon dice sobre Daniel: el mundo como, el mundo como Nabucodonosor espera que nosotros sigamos sus normas y obedezcamos sus reglas. El Dios de este mundo es el diablo y él demanda completa obediencia. Ojo con esto. Dice Charles Spurgeon que el diablo, por ser el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, él demanda completa obediencia. El pecado, en cierta forma, es esa imagen que Satanás levanta y demanda que sirvamos. Si queremos ser verdaderos cristianos y queremos desechar las cadenas del mundo que algunos están sirviendo o que sirven, debemos estar dispuestos, presta atención a esto, tenemos que estar dispuestos a soportar todas las consecuencias en vez de adorar el ídolo del momento. Entonces, un joven que realmente quiere salir de ese estado superficial, temporal y ordinario, tendrá que estar dispuesto a asumir las consecuencias de la decisión que ha tomado. Debemos estar dispuestos a soportar todas las consecuencias que el diablo quiera traer contra nosotros y la misma sociedad. Estamos en un medio y estamos en una sociedad donde se está levantando el ser abortistas, promueven el aborto, promueven la eutanasia, promueven la inmoralidad sexual, promueven el homosexualismo, promueven el embrismo, ¿verdad? Y estamos en una sociedad muy compleja, promueven el relativismo. Ya hoy en día no existen verdades absolutas, sino relativas. Pero si nosotros realmente queremos ser jóvenes diferentes y jóvenes extraordinarios, debemos de estar dispuestos a soportar las consecuencias que puedan venir porque adoramos a Dios y por no someternos al ídolo del momento. Eso le tocó también a Daniel. A él le tocó soportar porque él no era esa cultura de Babilonia. Él tenía principios, ¿verdad? De su pueblo, ¿sí? Como los judíos, tenía principios, ¿verdad? Y él había aprendido esas enseñanzas, pero el hecho de ser introducido a una cultura donde él no conocía, pudo llevarlo de alguna manera, siendo esclavo, a que tuviera que someterse y sujetarse a un sistema y a una corriente. Pero Daniel no lo quiso hacer, porque Daniel sabía que él no era un hombre ordinario. Él sabía que Dios lo había llamado a ser un hombre extraordinario. De allí que nosotros tenemos que tener una mentalidad, presta atención a lo que voy a decir, no como esclavos, sino como libres. Daniel lo quisieron meter a que tuviera una mentalidad de esclavo, pero aunque Daniel de alguna manera lo introdujeron a un sistema de esclavitud, él dijo: yo soy libre, yo no soy esclavo. Quizás me llevaron a este proceso. Tal vez yo estoy en este proceso y me toca que estar en una posición de esclavitud, pero en una condición de libre. Nosotros debemos de esforzarnos y Dios demanda de nosotros que estemos en continuo autoexamen de nuestra vida y que podamos evaluar la manera como hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Les pregunto en esta noche, ¿estamos viviendo como todos los demás? ¿Estamos viviendo como cautivos en una sociedad pecadora? ¿Estamos viviendo como libres en una sociedad cautiva? Déjeme decirle que Daniel vivió como un joven libre en medio de un pueblo esclavizado o como un pueblo de esclavitud. Analice lo siguiente, lo que dice por ejemplo la Biblia. Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ojo, Dios a través de Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto. Dios quiso sacarlos de Egipto, de la esclavitud, de las garras de Faraón. Y Dios los sacó de la esclavitud. Pero aunque Dios los había sacado de la esclavitud, ellos seguían siendo esclavos en su mente. ¿Por qué? Porque todavía eran dominados por una cultura pagana. Ellos eran dominados por una cultura de esclavitud. Por eso muchas veces ellos desearon volver a Egipto. Y muchos de ellos decían: ojalá volviéramos atrás. Y cuestionaron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Mejor hubiéramos
nos hubiéramos quedado allá, estaríamos comiendo carne, estaríamos disfrutando de las riquezas. Ojo, increíble. Ellos nunca, como esclavos, tenían el privilegio de comer carne porque los esclavos no comían carne. Los esclavos aguantaban hambre. Los esclavos vivían una vida paupérrima, pero ellos anhelaban volver a la esclavitud. En otras palabras, ellos habían salido de allí, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón y por eso seguían viviendo como esclavos. Pero Daniel vivió como un joven libre en medio de un pueblo pecador y esclavizado, controlado, quizás en una atmósfera general, con un rey, pero con un corazón libre, con una mente libre y como servidor del Señor. Entonces es importante autoexaminarnos y analizar hasta qué punto nosotros estamos viviendo todavía en Egipto, pretendiendo vivir en libertad, pero todavía esclavizados a Egipto. Porque déjenme decirles algo, algunos viven en el cristianismo, pero el mundo no ha salido de sus corazones, así como el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Algunos cristianos salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones y siguen viviendo en esclavitud. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si hay áreas en nuestras vidas que todavía nos están esclavizando, tal vez estamos aferrados a ese mundo y a ese sistema. Entonces, por eso es importante que en esta noche podamos hacer un autoanálisis, una autorreflexión. ¿Estamos viviendo como libres o estamos viviendo como esclavos? Cuando David se autoexaminó, fue que pudo ver su pecado como Dios lo veía. Y fue en ese momento que pudo decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo dice la Biblia en el Salmo capítulo 32, verso 1 y el verso 2. Es tiempo de experimentar una libertad verdadera en Cristo. Es tiempo de que nosotros podamos esforzarnos y orar al Señor para liberarnos de aquellas cosas que atan nuestra vida. Piense por un momento cuáles son esas cosas que atan su vida, que tal vez llevamos mucho tiempo luchando con ellas y que esas prácticas y esas cosas que estamos trabajando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos está impidiendo que podamos vivir una vida extraordinaria. Tenemos un Dios extraordinario, pero Él quiere que sus hijos vivan también una vida extraordinaria. Pero si no queremos, sencillamente nos quedaremos limitados a vivir una vida ordinaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos si somos libres o realmente somos esclavos. Y lo segundo que tenemos que hacer después de analizar es determinar rendir nuestra vida, es decir, una vida rendida, ¿sí? Y una vida rendida es aquella persona que dice, a Dios, de aquí en adelante no quiero hacer nada, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Señor. Una vida rendida más o menos fue lo que dijo el apóstol Pablo utilizando la siguiente expresión, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Necesitamos llegar no solamente a decir, sino a experimentar realmente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que controla su vida? ¿Usted o Dios? ¿Quién es el que controla su vida? ¿Sus emociones? ¿Sus pensamientos? Porque hay personas que dicen, hay jóvenes que dicen, es que yo hago lo que me dicta el corazón. Sí, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, el corazón es perverso, malo y perverso es el corazón. Dice la Biblia que más de cualquier cosa, si hay algo malo en esta vida, si hay algo perverso en nuestra vida, es nuestro corazón. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por los instintos ni por los sentimientos de nuestro corazón. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra. Entonces tenemos que rendirnos. Tenemos que humillarnos y decirle a Dios, Dios, toma el control de lo que pienso, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que siento, de lo que hago. Eso se llama tener una vida rendida a Dios, una vida realmente humillada y donde ya no soy yo el que la controla, sino que es Dios quien controla y quien dirige mi vida. Daniel capítulo 1, verso 12,
dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Mire, aquí hay algo bien tremendo. Dice cuando ellos les ponen los alimentos, estaba Daniel y más adelante también estaban sus amigos en otras situaciones, pero Daniel le pusieron a comer alimentos y esa comida especialmente era una comida que era sacrificada a los ídolos. Daniel dice en la Biblia que él propuso o determinó en su corazón no comer de esa porción de la comida porque él sabía que era sacrificado a los ídolos. Entonces él pidió de que en ese momento al jefe, de que no lo obligaran y que más bien le permitieran a él consumir legumbres en ese tiempo, consumir verduras y otras cosas. Por eso el verso 12 dice, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y aguas, y agua. Y dice el verso 13, al cumplirse los 10 días, comparará nuestro aspecto con el de los otros jóvenes, se comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Entonces Daniel propuso algo en su corazón y se rindió, pero no se rindió al hombre, se rindió a la voluntad de Dios. Entonces, Daniel vivía en una sociedad donde todos veían que comer los alimentos sacrificados a los ídolos era normal, era lo cultural. Como hoy en día que un joven tenga relaciones sexuales con su novia es normal. Como hoy en día de que un joven se emborrache es normal. Como hoy en día el masturbarse es normal. El ver pornografía es normal. Porque realmente yo que nací dentro de un ambiente no cristiano, cuando uno decía que era cristiano, entonces la gente le preguntaba, ¿entonces usted no rumbea? ¿Entonces usted no fuma? ¿Entonces usted no tiene sexo con las mujeres? Y uno decía, no. Y para la gente eso es una locura. ¿Cómo? Usted no tiene sexo, usted no hace esto, usted no es emborracha, usted no rumbea. Claro, para nosotros no, porque nosotros estamos proyectados a vivir una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. El ordinario hace todo lo que el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y a veces, para dónde va la gente es la mayoría. Los pocos que nos abstenemos de ciertas cosas, somos pocos. Pero donde la vaya la mayoría es normalmente, casi siempre, el error. No siempre, pero desafortunadamente lo normal es algo que la mayoría hace. Entonces Daniel vivía en una sociedad donde todos veían normal comer alimentos sacrificados a los dioses paganos. Sin embargo, Daniel no se dejó engañar. En nuestra sociedad y en nuestra generación es muy fácil caer en la trampa del enemigo y ser a la corriente de este mundo. Pero en Dios, hemos sido libres de todo engaño. Si el diablo quiere en este tiempo y en esta generación, y siempre lo ha hecho, ahora lo ha intensificado más, es engañarnos y llevarnos a una normalidad. Ay, es que es normal tener sexo, es normal de que un hombre tenga pasiones, es normal que un hombre tenga malos pensamientos. Bueno, no sé para un hombre extraordinario si realmente sea tan normal, porque finalmente hay principios. Pero recuerde que Satanás es padre de mentira y él intentará de alguna manera engañarnos. Entonces Daniel y sus amigos evidentemente tenían una vida rendida a Dios y por eso siempre estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Algo bien importante, una persona que tiene su vida rendida a Dios busca siempre hacer la voluntad de Dios. Reitero, ya no vivo yo, fue lo que dijo Pablo. Entonces, al determinar en su corazón solamente alimentarse con legumbres y agua, era una manera de dar un mensaje claro. No nos vamos a dejar seducir por la abundancia de los bienes y del palacio del rey. No vamos a vender nuestros principios espirituales y nos vamos a inclinar ante la voluntad del hombre. Eso es lo que quería dejar Daniel como un precedente. No vamos a negociar nuestros principios. Porque una persona que está rendida a los pies de Dios y a la voluntad de Dios no vende sus principios por nada, ni por los amigos. A que tomes esta copita, que tomes esto, hermano, usted está trabajando, venga fresco, usted es parcero, es del trabajo, nada. O sea, un hombre que vive una vida extraordinaria nunca va a vender sus principios espirituales, ni tampoco se va a dejar seducir por situaciones solamente momentáneas, porque algunos dicen, bueno, yo lo hago, pero luego le pido perdón a Dios. No, eso se llama pecado premeditado, ¿sí? Es un pecado premeditado ya. Y el precio de un pecado premeditado es a otro precio, perdón la redundancia. Entonces, una persona que vive una vida extraordinaria no va a vender sus principios y no se va a inclinar a la voluntad del hombre.
Recuerda lo que dijeron los apóstoles, Pedro, ¿qué es preferible, agradar a Dios o a los hombres? Entonces, Daniel, juntamente con sus amigos, querían dar un mensaje contundente de que no estaban aferrados a nada material, sino por el contrario, estaban buscando siempre el obedecer y agradar a Dios en todo. Porque Dios no sé, cuando una persona está rendida a los pies de Dios, que es otro punto muy importante, cuando alguien está rendido a los pies de Dios, no le agrada a medias. Recuerde que una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. Y por eso Daniel no estaba dispuesto a obedecer en lo mínimo, porque él sabía que obedecer a lo mínimo al jefe en ese momento o al rey y a su cultura era desobedecer. Él decidió obedecer y agradar a Dios en todo. ¿Qué es el todo? Todo, un absoluto. Así como estos jóvenes, nosotros debemos poner nuestra vida ante el altar a diario al Señor, rendir nuestra voluntad y tomar el camino estrecho, no el camino ancho, porque el camino ancho es el camino de las comodidades, el de las pequeñas indiscreciones y el orgullo. Recordemos lo que dice la palabra en Salmo capítulo 51, verso 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En otras palabras, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces necesitamos realmente no rasgarnos nuestras vestiduras, sino rasgar nuestro corazón, llevar nuestra vida al quebrantamiento. ¿Y qué es llevar el corazón al quebrantamiento? Es una vida de obediencia, es una vida de rendición, es una vida de humillación. Entonces, que nuestra vida siempre esté en la disposición voluntaria de humillarnos y rendirnos, de rendir y de humillar nuestro corazón y de poder entregarle a Dios realmente todo nuestro ser. No le entregue una parte de su corazón a Dios, no le entregue un área de su vida a Dios, entréguele toda el área, hasta la billetera, entréguesela. Una vez un hombre se fue a bautizar, pero él dijo que se iba a bautizar, pero sin billetera. Que se bautizaba, pero sin la billetera, sin la plata. Entonces, necesitamos realmente bautizarnos en todos los aspectos, en toda nuestra vida, todo nuestro ser, rendirnos realmente. Y por último, otro elemento importante es un espíritu superior. Necesitamos tener un espíritu superior. Entonces, el primer punto era libres o esclavos, es un autoexamen, somos libres o esclavos. El segundo es determinar rendir nuestra vida a Dios o tener una vida rendida, para luego entonces desarrollar en nosotros un espíritu superior o llegar a ese nivel de lo extraordinario. Daniel capítulo 1, verso 19 y verso 20, dice la palabra del Señor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los tres amigos de, de Daniel. Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que eran los mismos tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías, solamente que sus nombres fueron cambiados cuando entraban a Babilonia, porque el diablo siempre querrá cambiar nuestra identidad, pero ellos la tenían clara. Ellos, dice la Biblia, que entraron, vivieron en una cultura de esclavitud, pero nunca con una mentalidad de esclavos. Vivieron en una condición de esclavitud, pero nunca con una mentalidad de esclavitud. Les tocó procesos de esclavos, pero siempre en su mente sabían de que eran príncipes, de que eran hijos del Señor. Y dice la Biblia que cada vez que los consultaba, ellos eran superiores a los magos, dice la Biblia aquí, a los brujos y a esas personas quizás que eran reconocidas como personas valiosas. Pero sobre ellos dice la Biblia que estaban estos muchachos y que eran 10 veces mejores. Mire, ni siquiera eran 2, 3, 4 veces mejores, eran 10 veces mejores. Dice la Biblia, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Eso nos habla de qué? De un espíritu superior. Nos habla de jóvenes, porque ellos eran jóvenes, eran muchachos,
eran jóvenes extraordinarios. Pero recuerde dónde radicó todo, desde su mentalidad de ser extraordinarios. Y reitero, aunque vivían en un mundo de paganismo que hoy en día, como hoy en día nosotros, de inmoralidad, ellos decidieron rehusarse para ser jóvenes extraordinarios. Entonces tal vez nos hemos preguntado, bueno, Señor, ¿hay un plan extraordinario para mí? Sí, hay un plan extraordinario de parte de Dios para nosotros, ¿cierto? Tal vez muchos digamos, bueno, pero no soy una persona tan normal, ¿sí? O soy una persona muy normal, también. No hay nada especial en mí, pero Dios es experto en llamar a personas ordinarias y comunes para hacer de ellos personas extraordinarias. Daniel y sus amigos eran los jóvenes más diestros e inteligentes y llenos de gracia que habían en medio de toda la generación, pero todo debido a la gracia y el favor que Dios depositó en ellos. Al Señor le place glorificarse en alguien que esté dispuesto a mostrar su gloria y su poder a través de otros. Mire, Dios no busca gente preparada, Dios busca hombres dispuestos. Tal vez en esta noche usted pueda decir, bueno, yo no tengo nada, yo no tengo la preparación, yo no tengo la habilidad, yo no tengo esto y lo otro, ¿no? Déjeme decirle que Dios no está buscando gente preparada. Algunos creen que Dios busca gente preparada. Obviamente Dios busca que nosotros nos preparemos, pero Dios busca sobre todo gente dispuesta, que se deje preparar. A veces el que está preparado cree que no necesita, pero el Pablo, me da un dispuesto, minuto. sí, ya terminé, pero creo que Eh, el enviamos otro Zoom. link, Rubén. Sí, en el Zoom. Ah, bueno, ya, porque yo ya terminé, solamente iba a orar ya. Pero si quieren Sí, otro enviamos link, otro link. Sí, ¿sí? sí.